soy la doctora Maril Corona Díaz y pues trabajé en la unidad temporal COVID. Ya cerró hace unos 2 meses y por el momento estoy trabajando en la Clínica Condesa, especializada en infecciones de transmisión sexual y VIH, y también en el Instituto de Oftalmología de Conde Valenciana, y estoy haciendo una certificación y maestría en Clinical Research en el Mount Sinai de Nueva York. Ahorita me encuentro en México, pero voy y vengo. Y pues les voy a presentar todo lo que es la unidad COVID y la diferencia que hay entre las neumonías atípicas y el COVID, ¿de acuerdo? Solamente quiero confirmar que todos me escuchen bien y voy a pausar tantito el video para que no se traben, ni mucho menos. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto se las respondo, ¿de Sí, acuerdo? antes de Las dudas empezar, las vamos queríamos trasladando aclarar que por las ahí. dudas, por favor, las subieran al chat y al final de la sesión yo las estaré leyendo en orden para que ustedes puedan responder. Claro que sí. Perfecto. Sí, también voy corto en tiempo o algo así, me dicen, por favor. Sí, perfecto, no hay problema. Ok, bueno, el background de todo lo que es el COVID, pues inició en el 2019. El 31 de diciembre del 2019 se dio reporte a la OMS por parte del estado de Wuhan. En la ciudad de Hubei se reportaron varios casos de una enfermedad respiratoria. Aún no se sabía qué tipo de enfermedad era hasta el 13 de enero, que ya se presentaron más casos en Asia y en Europa. El 21 de enero ya se presentó el primer caso en Estados Unidos, y el 11 de febrero se declaró como una enfermedad que se llama COVID-19, que significa Coronavirus Disease, 19 por el año del descubrimiento, y es originada por el virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa insuficiencia respiratoria aguda severa, ¿ok? El 11 de marzo se declaró pandemia, ya que había más de 118,000 casos en más de 114 países y el número de fallecidos ascendía a 4,291. El 28 de febrero del 2020 se presenta el primer caso en México, que fue eh, traído, por así decir, por una persona que viajó a Italia. Y el 18 de marzo se presenta la primera muerte por COVID en México. Ok, la etiología, pues como les comencé, es por un virus que se llama SARS-CoV-2. Es un betacoronavirus de la familia Coronaviridae. Su genoma es el ARN y mide de entre 120 y 160 nanómetros de diámetro. Se llama coronavirus porque todas las proteínas que están alrededor de la cápside del virus semejan una corona solar, por eso se llama coronavirus. Hay diferentes variantes, entre ellas están la alfa, beta, delta, gamma, lambda, teta, zeta, eta, iota, epsilon y mu. Hay más variantes, sin embargo, estas son las que son declaradas por la OMS. Aquí están las más importantes. La primera que surgió fue la alfa. El linaje es la B.1.17. El país de origen fue en Reino Unido. Y las características más importantes es de que es una variante que tiene mayor transmisión y mayor gravedad. Luego está la beta, que la variante con mayor frecuencia es la B.1.351, que el origen fue en Sudáfrica. Se caracteriza por mayor transmisión, sin embargo, no aumenta la gravedad de los casos. La gamma es la variante con mayor frecuencia, la P1, su origen fue en Brasil y también es de mayor transmisión. Y la delta, que es la de ahorita de importancia, es la B.1.617.2. Su origen fue en India y está al 50% con mayor transmisión y mayor gravedad a comparación de la alfa, ¿de acuerdo? Y la por último,
La epsilon, que es la B1.427 y la B1.429 que se originó en Estados Unidos, que también su característica es por mayor transmisión. Sin embargo, ya salió la variante lambda desde hace unos 2 meses, que también se caracteriza por mayor transmisión, pero no más gravedad, y eh, es la que mejor responde a algunos anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Como tal, todavía no se sabe el tratamiento del COVID, que sea un tratamiento 100% contra el COVID. Las vías de transmisión principalmente son de persona a persona, por contacto, por aire, por gotas y por aerosoles. Ok, aquí es importante tener en cuenta el índice de contagio. Aquí tenemos un cuadrito donde nos dice que el índice de contagio es de 1.5 a 3.5, solamente del coronavirus, no estamos hablando del SARS-CoV-2. Del coronavirus, esto quiere decir que una persona puede contagiar a de 1.5 a 3.5 personas, a comparación de la influenza que una persona puede contagiar a 0.9 a 2.1 personas. El MERS, también es un virus respiratorio del Mediterráneo, solamente contagia 0.7. El sarampión puede contagiar de 12 a 18. El SARS, no el SARS-CoV-2, el SARS contagia de 2 a 3 personas y la varicela contagia hasta 8.5 personas. Ahora bien, en SARS-CoV-2 tenemos que la variante alfa, una persona puede contagiar hasta 4 personas y la delta puede contagiar hasta 8 personas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta el índice de contagio. La fisiopatología les voy a resumir muy a grandes rasgos porque es muy extensa. Sin embargo, pues aquí tenemos el virus ingresa a las células y los receptores más importantes son los AC2 y el TMPRSS2, que el AC2 es el receptor de la angiotensina tipo 2 y el TMPRSS2 es el receptor transmembranal, ¿de acuerdo? Estos se unen con la proteína S o la proteína spike o de espiga, que esta es muy importante porque esta cuando cambia es cuando se originan las diferentes variantes. Entonces, estas son las mutaciones. La mutación se origina en la proteína S. La proteína S está en la corona del coronavirus, vale la redundancia, y esta es la que hace que se una al receptor AC2 y al MPRSS2. El virus ingresa a la célula, eh, uniéndose a la proteína S. Las membranas del virus y de la célula huésped se unen por endocitosis. Ya que se unen, se hace la replicación del ARN, se une al ADN de la célula huésped y se hace la replicación viral y salen al cuerpo, ¿ok? Aquí está un diagrama más explicativo. Ingresa, se activan las diferentes cascadas, principalmente la cascada de citocinas, y se arme un cuerpo inflamatorio, principalmente con las citocinas IL-1, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 21, el factor tumoral de necrosis tumoral y el CCL2. Estos hacen que todo el sistema se inflame y principalmente las células que reciben esta inflamación son las de los neumocistos tipo 2 que están en los bronquiolos, en los pulmones. Por eso el principal órgano afectado son los pulmones. Sin embargo, también hay diferentes células que también tienen los receptores AC2 como son los riñones, el corazón, el sistema eh, nervioso y también el páncreas y la piel. Las manifestaciones clínicas principalmente pues van a ser tos, disnea,
rinorrea, estornudos, hipoxia, taquipnea, odinofagia, cefalea, fiebre, anosmia, mareo, confusión, ageusia, encefalitis. Y después pueden venir diferentes complicaciones como cardíacas, que son arritmias, isquemias, infartos, miocarditis, lesión renal aguda. También puede haber diarrea, vómito, lesiones dermatológicas, mialgias y artralgias. Son muchas manifestaciones clínicas. Sin embargo, para saber que una persona es sospechosa, la, la norma para decir que una persona sospechosa debe de tener por lo menos 3 síntomas menores y uno mayor, que sería tos, rinorrea u odinofagia más fiebre. Y ya cuando podemos decir que un caso es severo es que tenga fiebre, disnea y alguna complicación de algún otro órgano, ¿de acuerdo? Todo esto se maneja por el CISBER, que es el sistema de recolección de casos de enfermedades respiratorias, y ahí todo se concentra toda la información de los casos sospechosos y casos confirmados. La confirmación solamente se puede hacer por prueba RT-PCR o también se puede hacer por prueba de antígenos. Se recomienda que sean por exudado nasofaringio, tanto la PCR como la de antígenos. La de anticuerpos realmente no es útil para hacer diagnóstico porque puede haber muchos falsos positivos o muchas personas no presentan anticuerpos en un periodo de ventana temprano. Ahora sí, la historia de la enfermedad. Aquí esta imagen, cópienla, sáquenle fotos, lo que ustedes gusten, porque es muy importante. Una persona que tuvo contacto, aquí está el día cero, ¿ok? El- Entre el día cero al día 7 la persona es contagiosa a pesar de hacer asintomática. Asintomática se refiere a que no tiene ningún síntoma, porque muchas personas dicen, no, yo fui asintomática, solamente tuve cefalea. No, eso ya no es asintomático, ¿ok? Por lo menos que tengas un síntoma, ya eres sintomático. La gravedad de la enfermedad depende de los síntomas, no quiere decir que porque nada más te dio cefalea o nada más te dio dolor de garganta un día y eres asintomático, no, eres sintomático con solo un síntoma. La enfermedad se comporta de acuerdo a la severidad de los síntomas. El día 10 al 14 son los días, ahora sí que de importancia para la evolución de la enfermedad, ya que si en el día 10 la persona empeora, comienza con disnea, con hipoxia. Hipoxia llamamos a una oxigenación menor de 90, ¿de acuerdo? Ya que en Ciudad de México y Estado de México, pues la altura es bastante, perdón, la redundancia alta, entonces no vamos a estar nunca al 100%, entonces si es menor a 90 ya se considera hipoxia, ¿de acuerdo? Si el paciente comienza con dificultad respiratoria, ya se puede decir que es una persona con una enfermedad de severidad moderada. Y si el paciente requiere oxígeno, no compensa, tiene fiebre diferente, los marcadores de inflamación se elevan mucho, ya se puede decir que la persona está cursando con una enfermedad moderada a severa. No les voy a explicar todo esto porque no es el fin de la clase, pero tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es leve, moderado y severo. Una persona que es leve solamente tiene los síntomas como si fuera un cuadro gripal, por así decir. Una persona que es moderada llega a desaturar, pero no requiere muchos litros de oxígeno. Y una persona que está severa requiere hospitalización, incluso llegar a la terapia intensiva. Ok, la diferencia entre el COVID y las neumonías atípicas son bastante claras. Principalmente tenemos que tener en claro la clínica del paciente, todo lo que es laboratorios e imágenes aparte. Tienen que hacer toda una historia clínica muy integral, preguntar si el paciente viajó, si estuvo en contacto con demás personas.
incluso si comió algo en la calle, porque pues ahorita todo lo que sea algo respiratorio o incluso un cuadro diarreico puede considerarse COVID hasta no demostrar lo contrario. Las neumonías atípicas, al contrario, pueden ser por bacterias, hongos o virus, principalmente por Mycoplasma pneumonia, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, perdón, Legionella pneumophila, el virus sincitial respiratorio, influenza e histoplasmosis. Generalmente estas neumonías no van a causar tanta hipoxia como lo causa el SARS-CoV-2 y también la instauración de síntomas va a ser diferente. Una neumonía típica tarda mucho en evolucionar y una neumonía por COVID puede instaurarse en los primeros días dependiendo de cómo es el sistema inmune de la persona. También las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. En COVID pueden presentar fiebre de 38 a 40 grados y en las neumonías atípicas pueden presentar o no presentar fiebre. También la tos en COVID puede ser productiva, pero en las neumonías atípicas generalmente es una tos seca. Y las pacientes con COVID presentan disnea. En las neumonías atípicas generalmente no presentan disnea. No, no es que no lo presenten, pero generalmente no lo presentan y presentan malestar general. También en COVID, pero es más marcado en una neumonía por COVID, las manifestaciones son más respiratorias que manifestaciones generales. Ahora bien, en los laboratorios nos van a ayudar mucho. Una neumonía por COVID va a tener linfopenia, neutropenia, el dímero D va a estar elevado, va a haber trombocitosis, los marcadores inflamatorios van a estar muy elevados como la ferritina y la interleucina 6, así como la PCR ultrasensible y en las neumonías atípicas, al contrario, va a haber linfocitosis, va a haber neutrofilia, va a haber leucocitosis, la velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. No quiere decir que todos los pacientes se comporten igual, sin embargo, sí hay una clara diferencia en cómo se comporta laboratorialmente una persona. Y las imágenes, pues, a veces sí es difícil diferenciar, pero ahorita se los voy a enseñar. En ambas neumonías, la imagen cambia despulido o deslustrado. Sin embargo, en COVID va a ser bilateral, subpleural, periférico. Y en las neumonías atípicas va a ser bilateral también, intersticial y localizado. Aquí depende también mucho de cuál sea el agente que causa la neumonía típica. Muy bien. Aquí están las diferencias de las tomografías de un pulmón con una neumonía típica, una, una bronconeumonía y una neumonía por COVID. Ustedes van a ver en la figura A, se puede ver que los pulmones están ahora sí localizados al centro. Neumonía, como pueden ver, aquí son más basales y también se puede ver la imagen que está afectando la rama bronquiolar, perdón. Y en el COVID es muy diseminado, puede haber tanto basal, medial y apical, pero tomen mucho en cuenta toda la historia clínica del paciente y la exploración ahora sí que va a ser muy importante. Un paciente COVID generalmente no se le explora o se le ausculta los pulmones porque no nos va a ayudar de mucho si a saber la mayoría va a estar hipoventilado, sí, pero está hipoventilado. Sin embargo, no va a haber como un sonido clave, no se ausculta tanto los pulmones. Sí se puede auscultar, pero no es lo recomendable, ya que también el contacto persona a persona puede ser más riesgoso para el médico que está explorando el paciente que tiene COVID. En las neumonías atípicas sí se explora, sí se ausculta y también va a haber mucha rudeza, estertores y hipoventilación generalizada. En la neumonía típica
pues ahora sí que el foco se escucha muy, muy claro en dónde está la hipoventilación, dónde están los estertores y dónde está la afección pulmonar. Ahora bien, generalmente pues vamos a primero pedir unas radiografías de tórax antes de que la tomografía. Siempre váyanse con lo que tengan a la mano, no con lo que sea el golden standard, que es lo esencial, pero no, en México realmente pues no tenemos en todos los hospitales un tomógrafo, entonces lo que es más fácil conseguir es una radiografía. Del lado izquierdo, el cuadrito es un paciente con COVID. Ustedes pueden ver que los pulmones pues se ve, pues sí, como vidrio despulido. No sé si han visto como cuando una ventana o un vidrio se ensucia, así se ve. Y las flechitas marcan como las zonas de más afección. Es como va avanzando un paciente. Aquí está los primeros días, aquí está ya en el 10.º día, ya se puede ver como un patrón en parches también. Pueden ver más del lado derecho, perdón. Aquí está el 15.º día, el paciente ya está muy velado los pulmones y en el día 20 el paciente ya tenía muy ocupados los pulmones. A diferencia de un paciente que aquí tiene Klebsiella neumonía, pues sí se ve el vidrio despulido, pero la afección no es tanta y este paciente ya estaba en su día 15 de afección de neumonía típica. Entonces sí hay mucha diferencia entre una neumonía típica que una neumonía por COVID. Y aquí está cómo va evolucionando un paciente con una neumonía atípica. Aquí se ve todo lo que están los focos, se ve muy claro en la imagen C, ahí está el foco neumónico y va avanzando, pero va mejorando. Y este es un paciente con COVID, va avanzando, pero no va mejorando la imagen. Entonces esto también se requiere una atención integral, no solamente de controlar los síntomas y la disnea o la intubación del paciente, también se tiene que hacer una fisioterapia para recuperación, ya que hay una fibrosis pulmonar generalizada que si no se trata a tiempo, sí, de por vida. Entonces, el daño sí es mucho mayor en COVID que en una neumonía atípica. Ahora bien, epidemiología. Esta desde al día de ayer se estimaban que había 3.741.696 casos positivos estimados. De funciones estimadas son 282.330 y los activos estimados son 84.785 pacientes confirmados por CISBER, por epidemiología, por el Sistema Nacional de Epidemiología, son 3.528.972. Han sido 6.209.352 negativos. Sospechosos son 505.023. De funciones confirmadas son 269.016 defunciones y recuperados son 2.876.138 pacientes. El 50% son hombres y 49.97 son mujeres, o sea, casi es mitad y mitad. Hospitalizados son 15.86% y ambulatorios son 84.14 pacientes. Las comorbilidades principalmente que se presentan en estos pacientes son la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Eso es desde abril del año pasado hasta ayer, 14 de septiembre del 2021. Estos números de casos dependiendo el sexo es casi igual. Sin embargo, los pacientes que más presentan son pacientes jóvenes de 25 a 29 años de edad y se va haciendo una curva que va disminuyendo en los pacientes mayores de 70 años, aunque son población vulnerable, no se presenta tanto en ellos porque pues hay diferentes condiciones que los
protegen, por así decir. La población que trabaja, es población joven, que son a partir de los 20 años hasta los 60 años más o menos. Y por rango de edad se presenta más en los hospitalizados son de los 50 a los 70 años, son los más hospitalizados. Los ambulatorios son desde niños de bebés de recién nacidos hasta los 30 años son los ambulatorios. Ahora bien, en México tenemos una población hasta el año pasado de 127.8 millones de habitantes. 3% de estos 127.8 millones de habitantes han salido positivos. De este 3% de los positivos, 7.5 ha fallecido y 15% ha sido hospitalizado. Las variantes que más predominan en México, de octubre a julio, la mayor variante que se presentaba era la 20BS 732A con un 76%, la alfa con un 9%, la gamma con un 7% y la delta a partir de julio es el 90% de la variante que presenta los pacientes con COVID. Y aquí también podemos ver lo mismo, cómo se ha comportado de acuerdo a las variantes. Esto se hace por medio de aplicaciones se secuencian ahora sí que la muestra del paciente y se hace por medio de diferentes escalas y tablas genómicas para poder saber cuáles son las variantes predominantes en México. Este es el tablero general que nos presenta el John Hopkins. Esto es mundial, ¿de acuerdo? Mundial ha habido 225.244.735 casos positivos, con un número de muertes de 4.639.280 muertes y se estima que hay una cantidad de 5.718.855, 5.718.854.255 vacunados. Sin embargo, pues todavía faltan muchas personas por vacunarse y se estima que si la vacunación no avanza, esto se puede duplicar. Entonces aquí podemos ver también cómo están las áreas, los países y los continentes con más casos positivos. En Norteamérica, pues está muy claro que en Estados Unidos, en el este, está con mayor incidencia de casos. México y Centroamérica también. Sudamérica es un poco menor, sin embargo en Brasil es donde hay más población contagiada y en Europa pues es muy generalizada los casos. En Asia sí se concentra mayormente en China, Japón, Corea y en África es más en Sudáfrica. Australia y Nueva Zelanda casi no tienen casos, también por el tamaño de los continentes y también por las medidas que han seguido. Ahora bien, esto también no es un comparativo de cómo se ha comportado de acuerdo a los países. En México, desde hace 562 días, han presentado 3.511.000 casos positivos y 267.748 muertes. Así se ha comportado. Ha habido espículas y también bajas, pero nunca ha habido una meseta como tal. A comparación de Israel, solamente ha habido 1.172.253 casos positivos y aquí se puede ver que sí, de abril a julio hubo una meseta, sin embargo, como la variante Delta surgió en esas fechas, hubo un aumento y las muertes han sido mucho menos. Se estima que Israel es uno de los primeros países con más del 70% de su población vacunada. Esto es importante saberlo porque con una población de más del 70% vacunada,
se puede decir que disminuyen más los casos y puede haber, por así decir, la erradicación, más no que no exista el virus en el país. Y en Estados Unidos también el comportamiento ha sido en espículas, no ha habido más mesetas, pero aquí pues tenemos más casos reportados porque a comparación de nuestro país, allá toda persona tiene acceso a una prueba. Entonces, en Estados Unidos han tenido 40.955.201 casos positivos y 659.970 muertes. En India ha habido también más casos reportados, en 33.264.175 casos y 442.874 muertes. Ahora bien, ya les voy a hablar de todo lo que es una unidad temporal, cómo se estructura y cómo fue el avance. Todo, o sea, para darles como un antecedente, la unidad temporal se comenzó a construir a mediados de marzo, estuvo lista el 18 de abril y se comenzó con operaciones el 25 de abril. El primer paciente llegó el 29 de abril y de ahí tuvo actividad hasta el 30 de mayo, que se fue el último paciente. Entonces, todo esto es un equipo. No es como de, vamos a poner una unidad y ya. No, esto es con planeación, tanto estructural como de recursos humanos, recursos económicos. La fase uno fue la fase de preparación y diseño. La fase 2 fue la instalación del modelo de atención y la fase 3 fue la de desactivación, o sea, donde se presentaron los resultados y donde se cerró la unidad. La unidad temporal fue tanto del sector público como del privado. Principalmente fueron estas empresas y fundaciones las que colaboraron para hacer posible esto. Y ahora sí les voy a dar todas las cifras de cómo fue la unidad. La capacidad de camas instaladas fueron 626. Hubo 64 camas de terapia intensiva, 38 camas de terapia postintensiva, 100 camas de puntas de alto flujo, 424 camas de hospitalización. Del 29 de abril al 15 de diciembre, solamente había 542 camas activas. Del 15 de diciembre al 15 de marzo se implementó lo que es la terapia intensiva, que era una sala exclusivamente para pacientes que requerían de cuidados intensivos. Y la fase 3 fue del 15 de marzo al 15 de junio, cuando ya se fue cerrando la unidad. Todo es por etapas porque no se puede hacer todo a un mismo tiempo. Y el modelo de atención era un modelo de atención integral. Teníamos que tener en cuenta todo lo que es el paciente y evitar la progresión a la gravedad. Por eso nuestro modelo de atención es modelo de atención estandarizado basado en evidencias y la hospitalización temprana. La hospitalización temprana es el que les va a ayudar más al paciente. Aunque tenga nada más un dolor de cabeza y salga positivo, se recomienda hospitalizar para que no evolucione a la gravedad. Ahora bien, en cuanto a recursos humanos, hubo más de 3.000 colaboradores, fueron 2.200 profesionales de la salud, con la mayor población de enfermería, hubo 133 médicos especialistas, 467 médicos generales, hubo 57 fisioterapeutas, 34 nutriólogos, 28 técnicos en inhaloterapia, 9 psicólogos. Hubo 33 flebotomistas y de dirección médica éramos un equipo de 20 personas. Y de acuerdo a la población que ayudaba administrativamente, intendencia, todos los proveedores, eran 780 personas.
aquí está el programa de hospitalización anticipada, que el número uno era el ingreso para el aislamiento. Tuviera síntomas o no leves o moderados, se ingresaba para evitar que así se infectara la familia del paciente o con los que convivía. La intervención terapéutica oportuna era evitar la progresión a la gravedad, que era cuatro pilares: la gestión de comorbilidades, la gestión de la hipoxia, la gestión de la inflamación y la gestión de la anticoagulación. Estos cuatro eran los principales tratamientos. Se trató a 8.029 pacientes en total en la unidad y se vio que la hospitalización temprana disminuía el ingreso a una ventilación mecánica invasiva en un 60%. Entonces es muchísimo. O sea, un paciente es más probable que se complique si está en su casa con síntomas moderados a que si se hospitaliza. ¿Y cómo era el sistema para que un paciente llegara a la UTC? El paciente iba a un triage, había 9 triages en toda la ciudad, localizados estratégicamente en diferentes puntos. También había en el Estado de México, en Naucalpan, y de ahí se les hacía una valoración. Se aceptaba la referencia en un sistema que se llama Claro 360 y del triage se le mandaba a la unidad temporal que estaba ahí en Centro Banamex, donde es todo el centro donde se hacen eventos, está en conscripto. Cabe aclarar que ningún paciente pagaba ni un peso por la atención, a menos de que se le requiriera un medicamento que no se tuviera dentro de la unidad, se le solicitaba a la familia, pero no se le solicitaba ningún tipo de compensación económica. Las valoraciones por el triage fueron aproximadamente 13.503, 47 fueron altas a domicilio, 10% se fueron a otros hospitales, referidos a otros hospitales, y 42.5 fueron referencias a la unidad temporal. Muchos se iban a otros hospitales porque en la unidad temporal no contábamos con algunas cosas que se necesitaba que un hospital de tercer nivel sí cuenta. Generalmente eran referidos al Instituto Nacional de Nutrición, al hospital. El promedio de ingresos por día era de 25 pacientes y el máximo de ingresos por día era de 62. Este pico se fue viendo entre diciembre y febrero, donde era la segunda ola y de verdad eran muchos pacientes. Ya no había lugar para pacientes, por lo que se decidió abrir la terapia intensiva, que era la sala D. Ahorita les voy a enseñar fotos, no se preocupen. Y las 100 camas que había de puntos nasales de alto flujo fueron de mucha ayuda, ya que así las personas evitaban llegar a la intubación. 60% evitó llegar a la ventilación mecánica invasiva y 40% progresó a ventilación mecánica invasiva. Las puntas nasales de alto flujo es un tratamiento muy bueno cuando la persona no alcanza los requerimientos con solamente 10 o 15 litros de oxígeno. También, o sea, se tiene que medir diferentes escalas y cómo está el paciente y también sacar de diferentes índices, principalmente el de ROX con la PAFI, de cómo está comportándose el paciente para si es candidato o no a las puntas nasales de alto flujo. Las puntas nasales de alto flujo llegan hasta 100% con una PAFI de 60%, o sea, es muchísimo, o sea, la velocidad y el oxígeno es muchísimo lo que alcanza, entonces así la persona no sentía que se ahogaba. Y es un paso antes de la intubación, por eso es muy bueno este tratamiento. Es la unidad con más puntas de alto flujo que hay en todo
Latinoamérica. Y en cuanto a los pacientes que ingresaron a la terapia respiratoria avanzada o terapia intensiva, fueron 803 pacientes, 479 egresaron, 45 se refirieron y 276 murieron. Hubo 89 traqueostomías y a 784 se les tuvo que dializar. En la terapia postintensiva hubo 452 pacientes. Esto es cuando ya salían de la terapia intensiva. Cuando un paciente sale de terapia intensiva, no sale así como si nada. Se le tiene que dar muchos cuidados, como en la terapia intensiva, pero ya no va a tener el tubo. Se tiene que también tener en cuenta si el paciente tuvo una traqueostomía, si tiene adherencias por el tubo, si tuvo lesión en todo lo que es su sistema eh, laringio y traqueal. Por eso había el servicio de foniatría. Una persona no se imagina que o el servicio de foniatría es de tanta utilidad, porque la persona cuando sale de intubación generalmente no puede deglutir bien, entonces se les tiene que hacer pruebas de deglución para saber si el paciente ya puede comer por sí solo, si puede comer sólidos, si puede tomar líquidos. Si no es así, se le tiene que dar terapia para poder avanzar y mientras se le da nutrición parenteral o enteral por sonda o por algún otro medio. Fisioterapia atendió a 3.463 pacientes, fueron registradas 48.785 terapias. El servicio de otorrinolaringología hizo 210 intervenciones, psicología atendió 625 pacientes. No solamente se le hacía el acompañamiento al paciente, también se le hacía a la familia. Entonces aquí era una atención integral desde el paciente hasta el último miembro de su familia. Cuando un paciente ingresaba a la unidad, se le daban por lo menos una vez informes a la familia, ya sea en la mañana o en la tarde. El paciente podía tener su celular consigo, a diferencia de otros hospitales que no los dejan comunicarse con su familia. Esto para disminuir la ansiedad del paciente, ya que esto influía mucho en la progresión. Si un paciente estaba ansioso, tenía miedo, generalmente pues la disnea aumentaba y necesitaba más requerimientos de oxígeno. En resumen, fueron 9.088 ingresos, 340 defunciones y días pacientes fueron 116.979. También se tiene que tomar en cuenta que pues la población más vulnerable dentro de la unidad pues era la población que atendía a los pacientes. Dentro de ellos pues médicos, enfermeras, técnicos, intendencia. Entonces se tenía un equipo que se llama Contact Tracing, que hacía todo el seguimiento de las personas que tenían síntomas, casos sospechosos, casos positivos, tema de triage de acuerdo a los síntomas del paciente. Había un servicio médico que te clasificaba de acuerdo a los síntomas que tenías. Si eras amarillo, pues podías seguir trabajando. Si eras rojo, te tenías que aislar y diario te hacían una llamada. Se hacía todo el seguimiento para saber si el trabajador empeoraba o mejoraba y solamente hubo 538 casos positivos en el personal. O sea, esto es un 18% más o menos de casos totales positivos. Es un porcentaje mínimo a comparación de otros hospitales si ustedes se ponen a investigar, ya que las capacitaciones eran eh, a fuerza, o sea, el personal que trabajaba tenía que tomar las capacitaciones, y podía entrar sin cubrebocas, se hacían capacitaciones de colocación de equipo de protección personal, de lavado de manos, de uso
de todos los instrumentos, de cómo la atención del paciente, también cómo desechar los residuos para que se evitara la exposición directa al virus. Además de que se contaban con diferentes filtros EPA, que son los mejores para todo lo que es virus, y se contaba con un sistema de luz UV para también neutralizar el virus lo más posible. A todo el personal se le hizo por lo menos una vez una RT-PCR, aunque no tuviera síntomas, eran aleatorizadas. Y si se sentían mal, al día siguiente se les hacía su prueba. También se hizo las campañas de vacunación para personal. La primera fue la de influenza, que fueron 1,497 personas vacunadas. Y para COVID fueron 3,553 personas vacunadas, fueron 6,443 dosis aplicadas. Esto es muy importante ya que ningún otro centro de atención temporal realizó esto. Se vacunó tanto a personal de la UTC como a personal de las jurisdicciones de la Ciudad de México y pues esto es ahora sí que un gran logro ya que eh, una planeación de vacunación no es nada fácil y menos como ahorita se presenta una nueva vacuna. Si hubieran visto cómo se tenía que planear todo esto, era mucho trabajo y con mucha seguridad. Todo, o sea, todo estaba resguardado por los militares y no podía haber ninguna dosis faltante o algo así, porque si no, las consecuencias eran muy severas. También hubo un programa de voluntariado para estudiantes de ciencias de la salud. Hubo en un total de 57 estudiantes, la mayoría estudian medicina. También hubo estudiantes de enfermería, ingeniería biomédica, psicología y administración. Los diferentes servicios que estuvieron fue en el servicio de epidemiología, en el servicio de investigación, el servicio de calidad, el servicio de administración y el de altas y seguimiento. En altas y seguimiento lo que hacían era hacer las llamadas y ver cómo estaba el paciente, porque no solo el paciente así salía de la unidad y ya, no, se le daba seguimiento hasta por 90 días para ver cómo iba su recuperación. En el servicio de epidemiología, pues hacían todos los registros de los casos sospechosos positivos, todo lo que tiene que ver con la vigilancia interna del hospital, ya sea si hubo infecciones asociadas a la atención a la salud, si hubo alguna infección además de COVID como dengue, que si hubo casos, eso se tiene que reportar inmediatamente. También hubo varios pacientes que se les diagnosticó ahí con enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, que se tienen que reportar. Y en el servicio de investigación lo que hacían era seguir todos los protocolos que se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo más de 20 protocolos, entre ellos uno de los más importantes fue el uso de dexametasona para los pacientes que requerían oxígeno. Ya salió el estudio publicado, también si gustan se los puedo pasar. También se hizo el protocolo del uso de Remdesivir. Fue de los primeros hospitales que utilizó el Remdesivir para los pacientes que presentaban un aumento en los marcadores de inflamación. Se usaron más de 2,500 dosis de Remdesivir. En el servicio de calidad era todo lo de calidad hospitalaria. ¿Qué es la calidad hospitalaria? Es saber llevar todos los procesos y protocolos que debe de tener un hospital para tener la mejor atención para el paciente y también que el trabajador tenga las condiciones y esté capacitado. Ellos hacían todo lo que es la planeación, las capacitaciones.
El servicio de administración, pues era todo lo que requería de recursos humanos. Había mucha comunicación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también con las diferentes organizaciones que patrocinaron a la unidad. Entonces, también ahí se tenía que hacer mucho trabajo. También cabe mencionar que los voluntarios participaron en las campañas de vacunación tanto de influenza como de COVID y se les vacunó. Esto es así muy utópico porque en ningún otro hospital hicieron esto, incluso hay muchos médicos de hospitales públicos y privados que no han sido vacunados. Y ahora sí, las fotos. Esta es la sala A. No, para los que no conozcan el centro Banamex, es, es un espacio como si fuera una bodega gigante y se divide en diferentes áreas. Las salas. Esta es la sala donde se encontraba todo lo que todo lo que son camas, ventiladores, todo lo que era el instrumental. La sala B, que fue la primera en abrir, era la que tenía 284 camas, donde se abrió por primera vez la terapia respiratoria, que nada más tenía 12 camas. La sala C fue la segunda en abrir, aquí había casi 400 camas, más la sala de terapia con otras 10 camas. Y a finales de diciembre abrió la sala D, donde era la terapia intensiva. A la par de que abrió la sala D, se instaló también el tomógrafo. Al principio no había tomógrafo, solamente rayos X. Este es un video.
Bueno, este es uno de los videos. Y otro. Estas son las fotos de cómo se armó la unidad. Esta era la sala B, las camas, todo el material que se utilizó y de la mejor calidad. Esta cosa blanca que ven al fondo era la primera terapia intensiva. Estaba cubierta porque tenía un sistema que hacía que los virus no se volatilizaran. Bueno, todos los agentes. Los sectores se dividían en números. Había B1, B2, B3, B4 y dependía el sector, era como se organizaba. B1 y B3 era de hombres y B2 y B4 eran de mujeres. La población no se mantenía mezclada para que hubiera como más este, privacidad entre ellos, solamente donde estaban ahora sí que revueltos los pacientes era la terapia intensiva, pero pues la mayoría estaba sedada. Había 4 tanques de oxígeno. Este era el donning, donde te vestías para ponerte el equipo de protección personal. Y aquí era el doffing, donde te quitabas todo el equipo de protección personal. Era la parte más importante para evitar que tú mismo te contaminaras. Esta era la farmacia, los insumos, ropería, el comedor de trabajadores, los pacientes comían en su cama. La dieta era diferente a la de los pacientes que la de los trabajadores y todo estaba con las normas más estrictas de producción. Aquí fue uno de los días de la campaña de vacunación de COVID. Aquí están los voluntarios, aquí estoy yo, aquí está el doctor Rafa, que era el director médico. Aquí estábamos adentro. Esta fue de la campaña de vacunación de influenza. También nos dieron unos premios. Y esta es la terapia intensiva. Se las voy a enseñar cuando no tenía pacientes. Déjenme ver porque no se ve. No, no sé por qué no se ve, pero bueno, todo se veía azul porque era la luz UV que evitaba que hubiera tanta contaminación. Y espero este sí se vea. Fue el día del último, cuando se despedió el último paciente.
Bueno, ahí se alcanzó a ver más o menos. Cada vez que un paciente salía de alta, tocaba la campana. Esto era pues como una acción en que pues venció al virus y todo salió bien. Bueno, esto es por el momento todo. Eh, Muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta que no quieran escribir aquí, pues pueden escribirme a mi mail. No sé si tengan más preguntas o sea, algo más como específico para que yo se las conteste con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Esteban Reyes dice, excelente ponencia, doctora. Ante ello me surgen dos dudas. Por lo que se pudo observar en el esquema de comportamiento de la pandemia, a partir de julio existe un fuerte pico de contagios, como la variante Delta. Ese pico continúa creciendo y de ser así, se tiene planeado reabrir esta unidad que resultó tan eficiente en los picos anteriores. Ok. Eh, sí, sigue en crecimiento ahora sí que el pico. Ahorita entre finales de agosto y ahorita a principios de septiembre se ha mantenido en meseta. No se considera reabrir esta unidad, ya que pues ahora sí que el esfuerzo económico fue más que nada por la iniciativa privada, más que nada fue por Fundación Slim y si les dijera cuánto se gastó en promedio por esta unidad, fueron miles de millones de pesos, entonces no se considera reabrir esta unidad. Sin embargo, ya hay diferentes modelos dentro del país que están tomando las mismas acciones, el modelo de atención de pacientes. La principal ahorita es en el Ajusco Medio, en el Hospital Ajusco Medio. Al lado del hospital también pusieron una unidad donde ahí son referidos la mayoría de los pacientes. También hay en otros estados, ahorita abrieron dos en Baja California Sur, en Los Cabos, uno en Los Cabos y el otro en La Paz, y también hay en Puebla, si no mal recuerdo, y en Quintana Roo hay una, pero o sea, no son así de grandes como la que fue la unidad, la UTC de aquí de Conscripto. Y pues lamentablemente no se tiene contemplado reabrir esta unidad, que sería lo mejor para ahorita, pero ahora sí que los esfuerzos económicos son mucho mayores y realmente pues ya no se tiene la solvencia para poder cubrir esto. Y la reapertura de las escuelas, pues sí puede eh, orillar a que haya un crecimiento en el pico de estos, más que nada en la población pediátrica, ya que pues todavía no hay eh, evidencia de que alguna vacuna sea efectiva en menores de 12 años. No sé si han visto las noticias, ya se comenzaron a vacunar en el norte del país, si mal no recuerdo, en Coahuila, a jóvenes de 12 a 17 años. Entonces, para que el pico no se haga, tiene que haber por lo menos 70% de la población estudiantil de la escuela o del estado vacunado. Pero si no hay vacunas, pues el pico va a seguir manteniéndose o incrementándose. Ok, Ana Lucía Victoria pregunta, ¿qué comorbilidades diría usted que tienen más probabilidades de provocar la muerte del paciente? Pues las comorbilidades que, como se las mencioné, las principales son, ¿sí me escuchan? Porque creo que se congela. Sí, yo la escucho perfectamente. Sí, ok. Las comorbilidades principalmente las que se presentan con mayor riesgo de muerte son hipertensión arterial, diabetes, obesidad, ¿ok? La hipertensión arterial porque pues eh, el virus afecta también directamente al corazón, a todo lo que es el sistema circulatorio. La diabetes también porque hay un descontrol metabólico enorme
y más si el paciente requiere oxígeno. Entonces, un paciente que requiere oxígeno no se le puede dar la misma dosis de esteroide que a un paciente que no es diabético o que tiene alguna patología endocrina, ya que el esteroide hace que la glucosa se incremente. Entonces, por eso hay más riesgo en estos pacientes de que presenten eh, pues empeoramiento y llegar a la muerte. Ella misma pregunta, ¿el uso de Remdesivir tuvo resultados favorables? Sí tuvo resultados favorables, no en pacientes graves, eso sí, no se utiliza para pacientes graves, solamente para pacientes de leve a moderado, pero que tengan una tormenta de citocinas, o sea, que esté el paciente en un proceso inflamatorio generalizado, pero para eso se tenía que hacer muchas, ahora sí que escalas y tener en cuenta pues los niveles de cuánto tenía de dímero D, cuánto tenía de ferritina, cuánto tenía de interleucina 6, cómo estaba saturando. Si desaturaba más de 85, o sea, si se desaturaría de 85 para abajo, el paciente ya no es candidato, por así decir. Pero hay diferentes protocolos que se han utilizado en el mundo. Por ejemplo, yo también trabajaba en el Ángeles de Interlomas en la terapia intermedia de COVID. Entonces, ahí a los pacientes, fuera como fuera, se les ponía el remdesivir y realmente pues solamente era como benéfico para los pacientes que no estaban tan graves. Entonces, sí, sí funciona, pero en estadios moderados. No se puede decir que es un tratamiento, pero sí funciona para disminuir la inflamación. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra duda? El Ah, beneficio de la dexametasona ok, es también el beneficio es disminuir la inflamación. Lo que hace el COVID es hacer un estado proinflamatorio. Un estado proinflamatorio lo que hace es que, pues ahora sí que todos nuestros sistemas, el respiratorio, cardíaco, neurológico, el circulatorio, están luchando contra el virus. Cuando esto sucede, todos los elementos que nos, mm, ahora sí que orillan a un estado proinflamatorio, nos hacen que estemos pues en mayor peligro, porque un estado proinflamatorio nos hace estar en un estado protrombótico principalmente. Un estado protrombótico es así que tengamos más riesgo de generar coágulos y ese coágulo se puede ir a cualquier órgano de vital importancia, ya sea corazón, ya sea pulmones, riñones y cerebro. Entonces la dexametasona disminuía esta inflamación. Solamente se utilizaba la dexametasona para pacientes con requerimientos de oxígeno. Para pacientes que no requerían oxígeno no se utiliza, a menos que veamos que haya un estado en donde su dímero D está en más de 1000. Pero esto ya es dependiendo del paciente y también cómo están sus resultados, porque puede haber gente que no tiene ningún, ahora sí que molestia, por así decir, pero su dímero 2 está en 5000, ahí solamente no se va a utilizar la dexametasona, ahí se tiene que anticoagular el paciente con enoxaparina principalmente. Entonces, dependiendo del paciente era la utilidad de los medicamentos, pero como tal, todo es para paliar los síntomas y los estados de inflamación. No es una cura, por así decir. No es como cuando tenemos influenza que ya nada más nos tomamos el oseltamivir o el Tamiflu, como se llama comercialmente. Todavía no existe eso. ¿Y qué opino del gobierno ante la pandemia? Pues se estima, o sea, la ciencia de datos de todo, de cómo va la progresión de la enfermedad en México, se estima que dure otros 2 años si seguimos así, o puede empeorar. Entonces, no, pues el manejo que da el gobierno no es el adecuado, eh, pero pues también hay que ponernos a pensar de que México lamentablemente es un país que está en crecimiento, no tenemos los recursos para poder solventar a las personas que ahora sí que no tienen trabajo. Cuando fue todo lo del semáforo rojo,
que no podían salir a trabajar y abrir comercios y cosas así, pues la economía disminuyó muchísimo. Entonces, pues lamentablemente la mayoría de la población vive al día, entonces no se les puede decir dejen de trabajar, pero tampoco hay un sistema de salud que pueda abarcar a toda la gente, a toda la población enferma. Lamentablemente, pues los hospitales están saturados, no hay recursos, no hay dinero, no hay recursos tanto económicos como de insumos y tampoco hay recursos humanos. Los médicos no, ahora sí que no somos suficientes como para atender tanta población. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Excelente plática. Ok, muchas gracias a ustedes y de verdad cualquier duda me pueden escribir, ya sea para COVID o no COVID, también si necesitan algo de VIH o enfermedades de transmisión sexual y cosas así, con mucho gusto. Y pues síganse cuidando mucho. Si también luego quieren como una plática de PP o cosas así, que mucha gente cree que tienes que ahora sí que disfrazarte casi de astronauta, no, no es lo más recomendable. Entre menos, mejor. O sea, siempre usar el cubrebocas y siempre tener protegidos los ojos. Eso es lo elemental y el lavado de manos. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora. Que tenga excelente tarde y que le vaya muy bien. Igualmente, cuídense mucho.